Atención seguidores, lo que les voy a contar hoy es de infarto. El principal puerto en Los Ángeles, ese gigante que mueve la economía de Estados Unidos, está en plena caída libre. Y la escena que hoy se despliega ante nuestros ojos es de grúas quietas y muelles vacíos. Algo que no habíamos visto antes. ¿Y qué significa esto? En tan solo 15 días, la circulación de navíos ha caído un 35%. Sí, leyeron bien. Más de un tercio de los barcos no están llegando. Pero lo más impactante es que durante 12 horas consecutivas ningún barco salió de China hacia Los Ángeles o también hacia el puerto de Long Beach en la costa oeste de los Estados Unidos. Una locura total. Ahora, los detalles que nadie esperaba. Y es que no hay escapatoria, porque el colapso del puerto en Los Ángeles está en la vista. Ni siquiera la reducción de aranceles con China parece poder salvarlo. Es demasiado tarde. Las grúas que antes trabajaban sin parar ahora parecen estatuas de miedo y desesperanza. Y aunque Washington y Pekín firmaron un acuerdo de último minuto, parece que no alcanza para reactivar la actividad comercial en la bahía de San Pedro. Y la herida de la guerra comercial sigue abierta. Y aquello que fue el epicentro, digamos, del comercio marítimo, ahora, en este preciso instante, está en crisis, drenando no solo las mercancías, sino también la esperanza de millones de personas que dependen de ese flujo. Y la magnitud, mis amigos, de la caída ha sido tan aguda que ni siquiera en contexto de pandemia, esa que todavía ha quedado indeleblemente en la memoria de todos nosotros, puede compararse con este colapso logístico, porque la administración de Donald Trump navega en aguas turbulentas con respuestas confusas y consecuencias palpables en la economía para desarrollar su estrategia comercial. ¿Y cuál es la estrategia comercial de los señorones de la Casa Blanca? Pues la desglobalización. Cuando hablamos de desglobalización, es que la administración Trump, con esta batería de aranceles, no solo contra China, podemos decir principalmente en contra de China, pero en realidad contra del mundo, significa abiertamente el fin de la era del libre comercio en el mundo. Esa panacea que durante décadas Occidente vendió. Y nosotros aquí en América Latina sabemos eso de primera mano, porque habría que ver los punticos que en el año 87 se dieron en un documento nefasto y de triste recuerdo para la región que se llama el Consenso de Washington. ¿Cuál era el punto uno del Consenso de Washington? El libre comercio. Obviamente beneficioso para Estados Unidos. Pero sin embargo, Trump está con dinamita pura abortando todo ese proceso con el fin de que lo que apuntaló la hegemonía y la unipolaridad de Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética ahora se le ha revertido como un mal. Podríamos acordarnos del famoso poeta alemán Goethe. La razón se convierte sin razón y la buena obra se transforma en pesadilla. Regresando al desgraciado puerto de Los Ángeles, los impuestos a las importaciones chinas pues han descompuesto toda la rutina de esta instalación. Dice una nota de CNN, en solo 15 días la afluencia de barcos bajó en un 35%. Estamos hablando en los 15 días más o menos que lleva ya el mes de mayo. Una caída sin precedentes que golpea duramente la arteria principal del comercio en la costa oeste de Estados Unidos. Y es como revivir, vamos a decirlo así, los días más oscuros de la COVID-19, pero ahora provocado por decisiones políticas de alto nivel en lugar de desastres pandémicos. Y el puerto, que antes simbolizaba el dinamismo y el progreso del libre comercio y de la globalización, ahora está paralizado. Y los efectos, mis amigos, se sienten mínimamente en la costa oeste, pero este terremoto va para los 9 millones de kilómetros que es el territorio de Estados Unidos. ¿Y hasta dónde llega el eco de esta crisis? Vamos a las estadísticas. En los últimos días, ningún barco partió de China hacia los puertos del sur californiano durante 12 horas seguidas. Dirán, 12 horas, es el 50% de un día, pero resulta que en ese trayecto de tiempo pueden salir, anote este número, desde cualquier puerto y en principio de los puertos chinos hasta 1,000 embarcaciones. Un récord negativo que no se veía desde hace 5 años, pero hace 5 años teníamos la pandemia, donde todo se paralizó abruptamente. Entonces, la imagen del puerto vacío, de obreros nerviosos y la tensión se siente en el aire.
Y es preciso recordar a uno de los grandes pensadores geopolíticos de los últimos tiempos, por cierto estadounidense, Immanuel Wallerstein. Wallerstein tiene una tesis que se llama la cooperación entre potencias, es decir, no solo las potencias viven permanentemente en combate, las potencias desarrollan elementos como poder suave o soft power para tratar de anular la amenaza de otra potencia. Y así más o menos fue la lógica que imperó en el marco del comercio bilateral entre Estados Unidos y China. Es decir, si ambos dependemos el uno al otro, de esa manera evitamos el conflicto, porque si de llegar a ese espacio de combate, evidentemente los dos saldríamos perjudicados. Por eso hacemos una suerte de pacto de no agresión y nos beneficiamos económicamente ambos. Y Trump, contrariando esa tesis que en todo caso fue famosa con el líder chino Deng Xiaoping, aquel famoso dicho de él, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que se coma el ratón, evidentemente está alterando a toda la estructura comercial, por decirlo suavecito, bilateral, pero que eso significa más o menos el comportamiento del 60% del comercio global que acumulan tanto Estados Unidos como China. Entonces, si desde no salieron los barcos previstos de puertos chinos, eso agrava la situación en el destino que tenían, que era la bahía de San Pedro. Y esa puerta gigante que mantiene el flujo de mercancía hacia el país norteño está paralizado. Y es que la falta de embarcaciones equivale a una paralización de la economía, que afecta desde los estibadores hasta las tiendas de consumo final. Es una reacción en cadena, digámoslo así, que empieza en los puertos y se extiende afectando a toda la cadena de negocios y evidentemente el consumidor final. En el caso del puerto de Long Beach, clave en Los Ángeles, genera más de 2,7 millones de empleos en todo el mundo. Y en California nada más 1,1 millones de empleos. Y hoy esas cifras y esas personas que están empleadas pues están en jaque por el fin o la paralización de la actividad marítima. Mientras tanto, si vamos a los precios, amigos, de los productos chinos importados, estos están subiendo. Entonces ya la crisis deja de ser meramente comercial, económica, pasa a ser una crisis social o en un principio laboral que va a lo social. Los números son claros. Casi la mitad del negocio del puerto de Los Ángeles proviene de China. Y el año pasado lograron incluso un récord de 10,3 millones de contenedores, superando el 1,7 millones por lejos de que se había establecido al menos en 2019, ¿no? Eso es previo, por supuesto, a la pandemia. Walmart es un caso importante. Walmart, que es la gran cadena de minoristas en Estados Unidos, se ha visto afectada duramente porque sus productos de bajo costo, el 65% provienen del mercado chino. Entonces, si vemos que todos esos logros y esos números que reflejaban la fluidez del comercio bilateral, eso ya es pasado, porque la maquinaria se apaga y los empleados temen por su trabajo y los empresarios ven un futuro oscuro. Es decir, la tregua arancelaria que lograron Estados Unidos y China, lejos de ser una solución y ser un respiro momentáneo, agrava el problema. Y ese pacto de 90 días que cubre con una curita la herida, evidentemente es como ponerle un parche a un dique que se está rompiendo. Y la incertidumbre sigue reinando y los daños acumulándose. Entonces, evidentemente, mis amigos, encontramos que este panorama en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos y de California, que es una economía muy dependiente del flujo comercial internacional, es una pastilla sintética de lo que ha significado esta guerra, vamos a decirlo así, económica que le ha declarado Trump al mundo entero, y sobre todo con el alocado proyecto, porque significa un autogol para la propia economía de Estados Unidos, de abortar la globalización y de instalar pues una economía con barreras, con muros, que podríamos llamar la vieja política proteccionista de Estados Unidos, que la hizo una gran potencia en el siglo XIX. Pero hay que recordar a los clásicos. La historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como cómica. Esto fue una producción de Geomatrix.
Hablo para ustedes, Frangil.